Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con el verso del 13 al 25 del capítulo 1. En todo lo que hemos estado escuchando esta mañana acerca de los primeros 12 versículos, ahí hay varias cosas que merecen la pena insistir y reafirmar, ¿no? Cuando comenzaba acerca de los expatriados, elegidos, pero hablaba acerca de esa bendición por parte del Señor, que fue su grande misericordia. Y continuó el hermano Héctor hablando acerca de esa fe que nosotros podemos disfrutar. Los versos del 13 al 25 que vamos a leer a continuación plantean un reto bastante grande, porque lo primero ha sido la fe. ¿Qué es lo que creemos? ¿Quién hizo la obra para que nosotros podamos ser salvos? Pero versos del 13 al 25 viene el reto, viene la acción. Y vamos a ver que la acción es un llamado a ser santos como Él es santo. Así que la palabra que va a dominar, por decirlo de alguna manera, es la santidad. Y la santidad es algo con lo que no se juega. Hoy día vivimos en una sociedad poscristiana, es decir, tenemos valores, tenemos ideas de lo que es el cristianismo, pero realmente estamos abandonando esos principios, esas vivencias cristianas. Eso de ser diferentes del mundo, empezamos no a cuestionar, sino empezamos a ver como que es posible llevar una doble vida. Es decir, tengo la fe de lo que hemos hablado antes, pero yo puedo seguir haciendo las cosas de la misma manera que antes de creer. Y lo malo no es eso, lo malo es que a veces llegamos a creérnoslo y lo llegamos a practicar de tal manera que la santidad de Dios es ultrajada. Tenemos un concepto de santidad de Dios solamente en la cabeza. No, Dios es santo. 3 veces santo, santísimo, como lo podemos leer en Isaías capítulo 6. Cuando dice santo, 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 lo que está expresando es un superlativo, es santísimo. Lo más santo que hay, hablando Isaías acerca de ese Dios. Pero nos olvidamos también la respuesta de Isaías a ese Dios. ¿Y yo aquí delante de este Dios santo? Yo, un pecador en medio de un pueblo pecador, y todavía no me ha pasado nada. Nos quedamos con el concepto de santidad, pero nos olvidamos de las implicaciones. Y cuando hablamos del cristianismo, cuando hablamos de nuestra vida, y hablamos acerca de persecución, pues tenemos que dar gracias a Dios que en las ciudades, en las zonas urbanas, no tenemos persecución. Estaba mirando las estadísticas y donde hay persecución es obviamente pues donde está la guerrilla, toda la zona controlada por la zona narco, y allá sí son perseguidos, sí son matados a causa de su fe. Y Primera de Pedro, cuando Pedro está escribiendo a los cristianos, a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a esos hermanos que se habían ido de su tierra y estaban viviendo en medio de otra tierra, la pregunta que nos planteamos es, bueno, ellos están sufriendo persecución y nosotros,
No, entonces este mensaje también es para nosotros. El hermano John Jairo hablaba acerca de la persecución. Cuando fue en el año 64 la persecución con Nerón, fue una persecución local, la persecución que están mencionando aquí. Algunos estudiosos afirmaban que tenía que ver más con una persecución local, una persecución no tanto a nivel político, sino más a nivel social, a nivel religioso. No estaban de acuerdo con lo que ellos predicaban. Y esa persecución se ajusta mucho más a lo que vivimos nosotros. La iglesia, dentro de esta persecución, dentro de este ser diferentes que no gusta al mundo, la iglesia está cediendo en sus principios. Se está volviendo permisiva moralmente. Y la pregunta que debemos de hacernos es ¿por qué? ¿Por qué nos atrae tanto lo de allá afuera? Y esa es la pregunta que responde Pedro. Lo que hemos estado viendo ha sido el sustento, el fundamento. Hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Y entonces, ¿por qué no debemos de ceder en medio de la persecución? Y el llamado o la invitación es porque Dios es un Dios santo. ¿A qué nos llama Dios en medio de la sociedad, en medio de una sociedad corrupta? Dios nos llama a permanecer santos. Y me gustaría que esto es con lo que nos fuéramos en este tiempo, en esta hora. Que si algo se llevan de este tiempo es que Dios nos llama a permanecer santos. Y vamos a ver lo que es la santidad, porque la santidad es un llamado a asemejarnos al carácter de Dios, a ese Dios 3 veces santo, santísimo. No es aparecernos, sino es hacer completa y radicalmente diferentes. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1. Versos del 12 al 25. Dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En medio de una sociedad corrompida, Dios nos llama a permanecer santos. En primer lugar, porque Dios es santo. Vamos a verlo en los versos 13 al 16. La palabra santidad ha sido o es una palabra muy utilizada. Yo estoy convencido que en cada sermón, en cada enseñanza, incluso en lo que escuchamos por internet, la palabra santidad la repetimos vez tras vez, tras vez, tras vez. Y lo escuchamos muchas veces. Es bueno escucharlo, pero hay veces que nos llegamos a vacunar contra la palabra, contra lo que realmente significa la palabra, de tanto que lo escuchamos. La santidad es un atributo de Dios. Y cuando hablamos de que Dios es santo, estamos hablando de que Dios expresa su santidad en la plenitud de sus atributos. No hay ningún atributo que sea ni inferior ni que le falte. Es decir, cuando decimos que Dios es verdad, y vamos a ponerlo con atributos comunicables, es decir, que podemos entenderlo, cuando decimos que Dios es verdad, es que es 100% verdad. No es 99, 98, no, mira, aquí voy a hacer una concesión de que Dios es verdad. No, aquí vamos a dejarlo en stand-by. Aquí no pasa nada si en este 2% Dios no es verdad. Si fuera un 2% menos de verdad, Dios no sería santo. Si Dios es justo, su justicia es perfecta. Y es santo porque su justicia es perfecta. ¿Y qué es lo que Dios nos llama? Dios nos llama a ser justo. Entonces, cuando hablamos de la santidad, y está hablando, y en este caso recordando al profeta Isaías, cuando ve a Dios y dice, Dios, ese Dios santísimo, lo que está diciendo y lo que estamos teniendo que entender es que lo que es Dios es a lo que nosotros debemos aspirar en esa santidad. Y cedemos. Y entonces dejamos la santidad de un lado. No pasa nada si miento. No pasa nada si digo chisme o cuento chisme de otra persona. No pasa nada si dejo sin arreglar las cosas cuando quizá tengo un inconveniente con un hermano. No, lo voy a dejar ahí como, bueno, ese hermano mejor ni lo hablo. No, eso no es santidad. Santidad es poner las cosas en su lugar, buscar la justicia en eso que quizá me ha molestado del hermano. Y santidad tiene muchas cosas más, tiene que ver con robar. Yo les digo a mis hijos, robarme 50 pesos de mi billetera es lo mismo que robar 50 millones en el banco. Es robar, las consecuencias son distintas. Por 50 pesos, pues muy probablemente ni me dé cuenta. Por 50 millones el banco sí se va a dar cuenta, no se preocupen, y los van a buscar. Las consecuencias son distintas, pero es lo mismo, es robar. Y si decimos que Dios es santo y decimos que nosotros tenemos que ser santos porque Dios es santo, es un llamado a alejarnos completamente del pecado. No es un llamado a ver cuánto de cerca puedo caminar cerca del pecado. ¿En qué momento voy a cruzar el pie? No es en qué momento voy a cruzar el pie. Cuanto más lejos esté de la línea del pecado, menos tendencia, menos voy a intentar cruzarlo. Y eso es el Dios santo que nos presenta la Biblia. Y aquí en Primera de Pedro, cuando habla de este Dios santo y lo que nos muestra, dice que debemos de ser santos porque Dios es santo, nos presenta tres cosas. En primer lugar, la santidad requiere preparación. Miren el verso 13. Y vemos tres verbos imperativos, tres mandatos. Ceñid, sed sobrios y esperad.
Cuando dice la primera, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ese ceñid los lomos es una expresión y lo estábamos hablando esta mañana con Cristina, viendo, se me ocurrió mirar en la concordancia a ver dónde venía la expresión y es una expresión que se repite en varios textos. En Efesios 6:14 dice ceñid los lomos, pero habla de la verdad. Y en Lucas 12 vuelve a hablar otra vez a ceñirse los lomos del entendimiento. Cuando dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, lo que nos está invitando es a estar preparados para aprender. Estar preparados mentalmente para poder poner en práctica lo que Dios nos manda. Así que ese es el primer imperativo y eso es algo que nos requiere preparación. Ser santos no es algo que nos venga de Dios así como una ciencia infusa, como que de repente llega así, se nos va metiendo poco a poco. No, a cada año voy siendo más santo. No. Ser santos requiere estar mentalmente preparado, activo para aprender. Y si alguno quiere encontrar más acerca de esa santidad, les reto que lean Mateo 5-7. Y todos ustedes saben que lo hemos estado compartiendo el Evangelio de Mateo durante estos meses. Y cuando vimos el Sermón del Monte, cuando Jesús está hablando de ese Sermón del Monte y dice que la justicia tiene que ser mayor que los escribas y los fariseos, Mateo capítulo 5, verso 17, y luego lo cierra en el 7:12, vuelve a insistir, y la justicia tiene que ser mayor, ese es el tema central en el Sermón del Monte. Lo que está diciendo es que nuestra vida interior tiene que tener la justicia de Dios. Es decir, tiene que ver con esa santidad, y la santidad tiene que ver con una vivencia a la altura de lo que el Señor quiere. Y por eso dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Requiere aprender quién es Dios. Requiere aprender qué es lo que Él nos demanda. Pero no solamente en la preparación tenemos que ceñir los lomos, sino también dice, sed sobrios. Y la sobriedad tiene que ver con el autocontrol. La santidad tiene que ver con el autocontrol. No tiene que ver con pasiones. Tenemos que estar apasionados del Señor, pero no tiene que ver con las pasiones nuestras, las pasiones propias. Y cuando hablamos de pasiones, tristemente siempre lo enfocamos en los aspectos, en el vicio, en lo sexual, etc. Pero el autocontrol también tiene que ver con la gula. El autocontrol también tiene que ver con el dinero. Y ojo, el dinero no es malo, el dinero es necesario. El autocontrol de qué ponemos primero, si al dinero o a Dios. La sobriedad tiene que ver con eso, con autocontrol en todas las áreas, sin exceso de pasiones. Es decir, la santidad es una decisión personal en donde voy a dejar de lado mis deseos, mis gustos, mis pasiones, por seguir al Señor. Y termina diciendo, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí cuando está hablando de esperar en la gracia que se os traerá, viendo otras versiones, lo vuelven a reescribir. Con otras palabras, el griego también apunta hacia esa idea, es poner nuestra esperanza para cuando Cristo venga. Es decir, tiene que ver con aprender, tiene que ver con el esfuerzo de dejar las cosas del mundo de lado y tiene que ver con mirar hacia el frente, hacia dónde estamos caminando. Si yo dejo de ver al Señor, y me gustó mucho cuando se insistió a la mañana, tenemos que ver hacia dónde vamos, hacia Cristo. Si yo pierdo de vista a Cristo, pierdo de vista también mi santidad. Porque en vez de mirar hacia dónde voy, como él decía, expatriados, somos peregrinos en esta tierra.
Vamos a ver más adelante. Si yo pierdo de vista hacia dónde estoy caminando, hermanos, nos quedamos. Estoy tratando de recordar en qué novela leí, porque ya no me acuerdo. En una novela que leí, hablaba de alguien que iba caminando hacia un reino. Y empezó, o era un cuento, no me acuerdo lo que era, y empezó a mirar más de lo debido a los lados, sin ser cosas malas. Pero cuando empezó a mirar a los lados, se quedó. Y al final de su vida se acordó hacia dónde iba caminando. Y el cuento termina con la moraleja, ¿no? Que miremos hacia dónde vamos. Esto no es un cuento, tenéis la palabra de Dios y nos repite exactamente la misma historia. Exactamente la misma historia. Cuando perdemos de vista hacia dónde estamos caminando, hermanos, perdemos de vista el llamado a la santidad. Cuando empezamos a ver lo que nos pasa en la tierra y empezamos a olvidarnos, por ejemplo, de que Dios es el que nos sostiene, empezamos a perder de vista al Señor y nos centramos en los problemas de aquí. Cuando empezamos a ver hacia dónde tenemos que caminar y dejamos de verlo, el problema con el hermano se vuelve tan grande que no lo quiero ni volver a ver al hermano, sabiendo que en la eternidad vamos a estar con él. Sin embargo, cuando tenemos claro hacia dónde caminamos, el problema con mi hermano va por delante que cualquier otra cosa, que mi orgullo personal. Cuando yo sé hacia dónde voy, he dicho, el dinero y el trabajo es necesario. Pablo nos dice, ¿no? El que no trabaje, que no coma. Es necesario el trabajo y el dinero, pero si dejamos de ver hacia dónde caminamos, nos vamos a centrar en los problemas del trabajo, nos vamos a centrar en a ver si consigo más plata, nos vamos a centrar en a ver si consigo el carro del año, nos vamos a centrar a ver si consigo una casa o un apartamento más grande, nos vamos a centrar en tantas cosas que nos vamos a olvidar del Señor. Así que la santidad requiere preparación y la preparación es un acto voluntario. Como les digo, no es que Dios año tras año nos va como rociando, como echando así agüita, un poquito más santo, un poquito más santo. No, no funciona así. Requiere voluntad, requiere esfuerzo, requiere trabajo en medio de este mundo. En un mundo que va en contra de los principios de Dios. ¿Por qué tenemos tantos jóvenes y hermanos que se decepcionan y se alejan? Porque empezaron a dejar de ver a Dios, empezaron a dejar de ver hacia dónde tenían que ir, empezaron a olvidarse de la santidad y empezaron a gustar las cosas del mundo. Y entonces ya no me tengo que casar, puedo vivir en unión libre y no hay ningún problema. No pasa nada, el Señor dice que trabajemos, pero entonces empiezo a pensar en cómo voy a pagar colegiaturas, en cómo me voy a pensionar, ¿no? Ya pensando a largo plazo, en cómo me voy a pensionar, en cómo voy a conseguir más plata. Quiero un carro híbrido para no tener pico y placa aquí en Bucaramanga. Y esos cuestan carito, y a ver cómo saco más plata, y entonces me preocupo más de la plata. A veces incluso me preocupo en exceso de la familia. Y me olvido de quién es Dios. Cuando habla aquí dice esperad por completo. Esa palabra por completo, aunque es una traducción correcta, en el griego teleios va más lejos que completo. Habla acerca de maduro, habla de algo integral. Es decir, y esperad de manera integral, esperad de manera madura en la gracia que se os traerá. Me gusta más que completo porque no habla de cantidad, habla del estado de nuestro corazón. Habla de lo que nosotros entendemos y hacemos por vivir esa santidad. Así que la santidad requiere preparación. Dios es santo y esa santidad requiere preparación. Pero continúa diciendo y hablando acerca de ese Dios santo, y el verso 14
nos dice que la santidad no solo requiere preparación, sino que también requiere decisión. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Con otras palabras, como hijos obedientes, no os conforméis, no os parezcáis al mundo actual. La santidad de Dios no es un juego. Y me vino a la mente varias cosas acerca de eso, aunque lo voy a desarrollar un poco más adelante, pero lo voy a mencionar. Recordemos a Nadab y Abiú. ¡Ay! 50% de uno, 50%, Señor, fue 51-49, fue 52-48. En el incienso, Señor, hay un 2%, cualquiera se equivoca. Con el Señor no te equivocas. Fueron muertos. El mismo fuego que salió del altar para encender el día anterior el altar, fue el mismo fuego que salió al día siguiente, y muy probablemente también estaban borrachos, por lo que dice el texto, muy probablemente. No lo dice, pero se puede sobreentender. Fue el mismo fuego con el que mató a Nadab y Abiú, porque la mezcla del incienso no era el que él quería. Así que la santidad requiere tomar una decisión y requiere no parecernos al mundo actual. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Pero comienza con una afirmación, como hijos obedientes. Y creo que esto es algo que nos debería de llamar la atención a nosotros los creyentes, los cristianos. Dice, como hijos obedientes. Aquel que no vive la santidad de Dios, lo voy a poner con estas palabras, somos desobedientes. Y no voy a decir sois, que era lo que casi me sale. Porque tan pecador, tan necesitado de someterme al Señor cada día, son ustedes como lo soy yo. Así que el que no vive la santidad de Dios, Pedro lo está llamando hijos desobedientes. Y creo que es algo que a nadie nos gusta ese título. No nos gustaría que nos dijera el Señor, miren, es que usted es desobediente. Usted se portó mal. Yo le dije que viviera en santidad y no está viviendo en santidad. Entonces Pedro comienza como hijos obedientes, como hijos que comprenden quién es su Padre, ese Dios santo. Dice, no os conforméis. Esa palabra conformar aparece en Romanos capítulo 12. Todos conocemos el texto, Romanos 12, verso 2, pero lo voy a leer desde el verso 1. Lo utilizamos muy a menudo, ¿no? Para decir, no os parezcáis al mundo, ¿no? Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Volvió a aparecer esa palabra en otro pasaje. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está volviendo a repetir la misma palabra, conformaos, conformarse, parecerse a. Entonces, cuando está hablando aquí de tomar una decisión, uno nos llama a que seamos obedientes, dos nos llama a que no nos parezcamos al mundo. Y eso requiere una decisión. No requiere solamente la preparación, sino también requiere una decisión. ¿Por qué? Y lo vamos a ver ahora. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No es una falta de conocimiento intelectual, esa ignorancia, sino que esa ignorancia de la que está hablando de haber entendido la obra de Cristo. En otras palabras, todo lo que nos han venido exponiendo el hermano John Jairo, el hermano Héctor hasta ahora, es el motivo por el cual nosotros debemos de ser santos. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha transformado.
Ya no somos ignorantes. Cristo te ha transformado, y si te ha transformado, eres hijo, y entonces debes de ser hijo obediente, y entonces debes decidir vivir una vida santa. Y hermanos, no dice inténtenlo, dice como hijos obedientes, no os conforméis, otro mandato. Y ese no conformarse implica un mandato a vivir, a tomar esa decisión de cómo debemos de vivir. Y cómo debemos de vivir imitando a Dios. Versos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Cuando Pedro está tomando esta expresión y lo repite 2 veces, dice en el verso 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Verso 16, sed santos porque yo soy santo. Lo está repitiendo 2 veces y ya no solamente hemos dicho que era preparar, era también decidir, sino también requiere imitar a Dios. Sed santos porque yo soy santo. Y Pedro no se lo está agarrando de ningún lado. Pedro lo está tomando una cita textual de Levítico 11, 44, 45, Levítico 19, verso 2, Levítico 20, verso 7, Deuteronomio, vuelve a repetir lo mismo con otras palabras. Sed santos, porque yo soy santo. Y es un mandamiento. No, si vamos a Levítico, simplemente para que vean que son exactamente las mismas palabras, Levítico capítulo 11, verso 44 y 45. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, y vosotros, por tanto, os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. No lo repite una, lo repite 2 veces y repite hasta 3 veces la palabra santidad. Está hablando acerca de los animales, ha venido de hablar de la muerte de Nadab y Abiú, habla acerca de los alimentos que los animales que podían comer, y es tan grave el hecho de comer algo inmundo que lo llama pecado y les dice, miren, en esto sed santos. Dice, así que no contaminéis vuestras personas, verso 44, con ningún animal que se arrastre. Ya dejó atrás lo de Nadab y Abiú, y el capítulo 11, del verso 1 hasta el verso prácticamente 41, habla acerca de qué animales podían comer. Y es tan grave que él dice, sed santos porque yo soy santo. No contaminéis vuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y el hecho de comer algo que no podían comer llegaba al punto de ser ese pecado y llegaba a ser contaminación. Así que el llamado que nos plantea aquí Pedro es que nosotros debemos de ser santos. En medio de una sociedad corrupta nos llama a permanecer santos porque Dios es santo. Y hermanos, requiere decisión, requiere valor. Y no solamente requiere conocer, que es lo que hemos visto, requiere una parte que tiene que ver con prepararse, requiere decisión y requiere imitar. La pregunta es, ¿en cuánto estamos dispuestos nosotros a imitar? Yo sé que si lo pregunto ahora mismo, todos van a levantar la mano y van a decir, yo sí quiero imitar. Pero háganse la pregunta cuando están en medio de su trabajo. Háganse la pregunta cuando están en medio de una disputa con su hermano, en medio de un problema con su hermano, en medio de un enojo con su hermano. A ver si estamos ahí en ese momento dispuestos a ser santos.
A ver si en medio de un problema yo estoy dispuesto a ceder por amor al hermano para poder reconciliarnos y vivir y poder seguir viviendo como hermanos en comunión. Y no es decir, bueno, te perdono y ya. Y como si no existiera, no lo has perdonado. Sencillamente solo ha sido una afirmación porque te reunieron y entonces te dijeron que tenías que decir que le tenías que perdonar, ¿no? Como cuando tienes dos hijos, se pelean y le dices, dile que te perdone y que te dé un abracito. ¡Ja! El abrazo se lo dan y el te perdono te lo digo, pero luego se pegan. Seguido de terminar eso. Creo que los que hemos tenido hijos o hemos sido hermanos, hemos hecho de esas muchas. Pues la santidad dice no. La santidad dice, reconcíliate con tu hermano al punto de que la reconciliación sea real. Mateo 5:7. Y eso es la santidad de Dios. La santidad tiene que ver en cómo trabajo, en a qué hora llego a mi trabajo, en cómo me esfuerzo en mi trabajo, en cómo vivo el evangelio en medio de mi trabajo, en cómo vivo el evangelio en medio de mi familia. No es en cómo complazco a mi esposa, sino cómo soy justo con mi esposa a la hora de tratarla. Si la trato como el Señor me trata a mí, o la trato de una manera distinta. Si soy amoroso con ella, como nos llama Pablo en Efesios, que debemos de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es santidad. Por eso digo que si ahora les pregunto quién quiere ser santo, yo sé que va a haber muchas manos, pero en vez de eso, cuando comience la semana para ustedes, cuando tengan un problema o cuando tengan que tomar una decisión, entonces díganle al Señor, quiero ser santo, aunque me cueste el trabajo, aunque me cueste lo que sea. En segundo lugar, en medio de una sociedad corrompida, Dios nos llama a permanecer santos, porque a través de nuestra vida evidenciamos la santidad. Versos del 17 al 25. Comienza diciendo, vamos a leer hasta el 21, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Se recuerdan que antes habíamos leído, ¿no? Verso 14, como hijos obedientes, para decir que como hijos obedientes, en primer lugar tenemos que ser hijos de Dios, ¿no? Y en segundo lugar tenemos que ser obedientes. Me gusta cómo comienza el 21, porque vuelve a insistir sobre la idea. Y si invocáis por Padre. Está volviendo a insistir. Bueno, está bien. Han dicho que sí, que son hijos obedientes y entonces son santos. Bueno, entonces vamos a pasar el examen. Y si invocáis por Padre. Es decir, la persona se autodeclara cristiana. Yo declaro a Dios mi Padre. Yo digo que Dios es mi Padre. ¿De acuerdo? Entonces está hablando de que nosotros nos autodeclaramos como cristianos. Respuesta de la convicción que nosotros tenemos. Sí, yo soy hijo de Dios. Pero eso también lleva a un segundo aspecto. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo es poniendo por testigo a Dios como juez, que nuestra afirmación es verdadera. Y voy a volverlo a repetir porque quiero que entendamos
quiero que entendamos el fondo, la profundidad de esta afirmación. En primer lugar, yo me autodeclaro, y si invocáis por Padre, yo Íñigo digo que Dios es mi Padre. Ah, bueno, Íñigo dice que Dios es su Padre. Lo dice él, no lo dice otra persona, lo dice él. Y dice, ese Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Me eché la soga al cuello. Estoy poniendo al juez de jueces por testigo de mi afirmación. Así que si decimos, si invocamos a Dios por Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada una, nos identificamos y le ponemos a Dios como testigo de nuestra afirmación. Dice, entonces, conducíos, en primer lugar, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados, etc. Yo lo afirmo, pongo a Dios por testigo, y entonces dice, bueno, tú dices que eres cristiano y pones a Dios por testigo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que tener, en primer lugar, un amor vertical, un amor trascendente hacia el Señor. Conducíos con temor, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que está hablando de ese amor vertical hacia Dios. Dice ser hijo, ¿sí? ¿Lo afirmas? ¿Lo afirmas con Dios, juez, como testigo? ¿Aseguras que Él es tu Padre? ¿Que tú eres hijo de Dios? Si lo haces, entonces, ¿qué dice? Conducíos. Te debes de conducir en temor todo el tiempo de la peregrinación. Esa parte de conducir a nosotros nos suena a manejar. El verbo tiene que ver más con actuar. Tiene que ver con comportarse. Entonces, en vez de conducir, pongámosle ahí, actuad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese actuar en temor tiene que ver con ese amor hacia Dios y a ese Dios santo que me lleva a apartarme del pecado. Amas a Dios, dices que amas, que te conduces, que actúas en base a lo que Dios es, apártate del pecado. Proverbios 1:7. Yo sé que muchos aquí ya me lo han escuchado más de una, pero para mí es algo que realmente es algo que trato de recordar todos los días. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Proverbios 8:13 dice, el temor a Jehová es aborrecer el pecado. Así que cuando habla de actuar, habla de que en ese amor hacia Dios tiene que ver, si lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con una forma de actuar en esa santidad de Dios, aborreciendo el pecado. Y por eso lo definimos la santidad al principio. Dios es un Dios santo porque no tiene ni un pedacito que le falta. Él es 100% verdad, 100% justo, 100% amor, 100% todo. Y eso es lo que Él desea que nosotros anhelemos y aspiremos en nuestras vidas. Y por eso dice, actuad, vivid, conducíos en temor, es decir, rechazando el pecado todo el tiempo de vuestra peregrinación. No, hermano, yo ya llevo 20 años en el ministerio ya. Yo ya cumplí.
Ya me puedo pensionar, ya hice todas las 1500 horas para poderme pensionar de tener que caminar de esta manera. No, en el cristianismo no existe la pensión, ni la jubilación. Gracias a Dios, porque si no... El peregrinaje termina cuando el Señor venga, o cuando el Señor nos lleve, una de las dos. Cualquiera de las dos. Yo por eso le pido al Señor que venga rápido, ya para que termine el peregrinaje lo antes posible. Pero mientras tanto, el llamado que Dios me hace a mí es a vivir en temor, a conducirme a actuar de manera que rechace el pecado. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Y cuando dice amo a Dios, miren las expresiones, lo pone como un cordero sin mancha. Esa sangre preciosa, recordando el sacrificio levítico que esa mañana el hermano John Jairo nos recordaba cuando hablaba de rociar, que está haciendo mención a eso, estrictamente. Ese cordero sin mancha. Nos está hablando que ese plan, el plan de Jesucristo, Dios lo estableció desde la eternidad. Es decir, la salvación que tú y yo tenemos estaba algo que estaba ya pensado desde antes de la fundación del mundo. Está hablando de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que glorifica a Dios y que es nuestra base de la fe y de la esperanza para nosotros. Hermanos, ese amor vertical hacia el Señor, hacia la obra que Él ha hecho en tu vida y en mi vida, nos debe de llevar a aborrecer y a rechazar el pecado para ser santos. Y no solamente en lo visible, sino también en lo que hay dentro de nosotros. Vuelvo a insistir, el mayor mal que tenemos en la iglesia hoy día es que todo va bien, pero tenemos unos rencores dentro de nosotros. Yo con ese hermano no me hablo. Yo ese problema ya lo dejo porque total, para hablar con fulano. Tenemos unos rencores entre nosotros que nos lleva a vivir un cristianismo de pantalla, un cristianismo externo que es la justicia de los fariseos y los escribas, Mateo capítulo 5, verso 17, Mateo capítulo 7, verso 12. Porque nuestro corazón no ha sido transformado, nuestro corazón no ha sido tratado. Realmente no hemos llegado a entender y a asumir la obra de Cristo, ese cambio radical que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero no solamente se queda en el amor vertical, sino también se queda en el amor horizontal, en el amor al prójimo. Para poder evidenciar la santidad, versos 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Habiendo purificado, ya empezamos, Él nos ha purificado a través de la obra de nuestras almas para la obediencia a la verdad, no a una verdad, mediante el Espíritu Santo es el medio que nos permite seguir creciendo y seguir madurando. Es decir, la transformación del Señor, ¿para qué es? El amor hacia la obra que Cristo ha hecho en nosotros, ¿para qué es? Para el amor fraternal. No fingido, no aparente. Primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y el segundo mandamiento, igual de grande que el primero, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así también lo recogió Jesucristo en sus palabras, se recoge también en el Pentateuco, quizá no exactamente, estrictamente con esas palabras, pero termina diciendo lo mismo. Y Pedro dice exactamente lo mismo, con otras palabras. Amas a Dios, entonces ama a tu hermano. Y hermanos, vuelvo a insistir. Amor fraternal, no fingido.
no aparente. No, bueno, aquí sigamos haciendo las cosas como queremos. Pero yo le digo al hermano que lo amo. Pero dentro de mí hay algo que me impide acercarme de manera fraternal, amistosa, amigable, como un hermano de Cristo. Hay algo que nos impide acercarnos a Él. Dice, lo repite 2 veces, 3 veces. Para el amor fraternal no fingido. Luego dice, amaos unos a otros entrañablemente. Ese entrañablemente es con amor ferviente. Amaos unos a otros fervientemente. Y si tengo algo con mi hermano, no puede haber amor fraternal, no puede haber amor entrañable. Y lo demás, hermanos, es mentirnos a nosotros mismos. Y Dios es 100% verdad, así que no somos santos si no amamos fervientemente, de manera entrañable al hermano. Nos estamos mintiendo y estamos pecando y nos estamos llamando hijos desobedientes. Vuelvo hacia atrás. Y no estamos entendiendo la obra de Cristo en la cruz en nuestras vidas. ¿Has entendido la obra de Cristo en la cruz? Entonces, ama de manera ferviente. ¿Tienes un problema? Vete y resuélvelo ahora mismo. Y no dejes que ese problema dañe la relación con el otro. Al menos pon de tu parte. Luego el otro tendrá que tomar su decisión, pero al menos tú pon de tu parte. Ámalo fervientemente. Esa es la expresión de la obra de Cristo en la cruz hacia los demás. Amar a los demás. La vida santa se expresa en el amor a los demás. Que hagamos ministerios de misericordia con los que necesitan comer está excelente. No estoy en contra de eso. Pero hermanos, ¿de qué sirve hacer un ministerio hacia la calle si luego cuando nos ven aquí nos ven echando pestes los unos de los otros? Ah, no, mira, andan haciendo eso, pero ahí ni se aguantan entre ellos. Y eso dicen que es el amor del Señor. Y no son capaces de hablar entre ellos. No, y fulano me contó que el pastor, que el anciano, que el diácono, que el no sé quién, que el otro. Y andamos echando pestes los unos de los otros. ¿Hemos entendido la obra de Cristo y le amamos al Señor por la obra que Él hizo en la cruz? Entonces lo debemos de vivir de manera horizontal hacia los demás. Verso 23 continúa hablando acerca de ese amor que dice de un corazón puro, ¿no? Y ahí esa parte se las dejo a ustedes. Creo que es demasiado fácil, habiendo visto lo que hemos visto, que es un corazón puro. Pero lo que más me llama la atención es cuando dice, siendo renacidos, no, y voy a utilizar otra palabra, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Romanos capítulo 1, verso 21, vuelve a utilizar la misma palabra. Más que simiente, semilla. Hemos nacido de una semilla incorruptible. Y la palabra incorruptible tiene que ver con inmortal. Eso que leímos en el capítulo 1, verso 4, para una herencia incorruptible, quiere decir una herencia inmortal. Y dice, hemos sido renacidos en esa simiente, en la simiente inmortal de Cristo. Ya para terminar, versos 24 y 25, cita a Isaías capítulo 40. Y voy a leer Isaías 40, pero voy a leerlo desde el verso 1. Hermanos, yo sé que tocaron la campana, pero como Esaú es amigo mío, me deja un poquito más. Isaías 40, ya terminamos. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto,
Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro, del Dios nuestro, permanece para siempre. Está hablando acerca de esa restauración. Y básicamente lo que le ha dicho el pueblo, al pueblo es, tu pecado ya ha sido pagado, ya pagasteis el precio por vuestro pecado, y entonces volveréis otra vez a escuchar la palabra. Y esa gloria del hombre es como la hierba, se seca, se marchita y se va. Pero hay algo más grande. ¿Y cuál es? La palabra del Señor permanece para siempre. Y el mensaje que está dando en Isaías 40 es el Evangelio. Hermanos, está hablando del Evangelio porque la palabra de Dios que permanece es la palabra del Evangelio. Isaías 61 habla de las buenas nuevas del Evangelio. Y Pedro, ¿qué hace? Toma Isaías 40 y dice, este me lo traigo para aquí conmigo. ¿Por qué? Porque el cristiano abandonó su gloria, porque la consideraba como hierba marchita. Lo que él consideraba como lo mejor es hierba marchita, algo que se quema y se va. Lo que permanece es el Evangelio, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Así que la santidad, lo que nosotros tenemos que evidenciar en nuestras vidas, hay un amor vertical hacia Dios por su obra en la cruz, pero también hay un amor hacia el prójimo, donde nosotros renunciamos a nuestros intereses por amor a los demás. Y eso es la santidad. Ese es el ejemplo de santidad que Cristo dejó en la cruz. Renunció a sus privilegios como Dios. Cuando decimos que el Hijo de Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios cuando no era hombre, sino cuando era Dios todavía, renunció, en cierto modo renunció, se autolimitó sus atributos para ser igual que tú y yo, para morir en la cruz. Eso es lo que Él renunció a su gloria, Él renunció a su gloria, y lo que nos está pidiendo es que nosotros renunciemos también a nuestra gloria, porque es como hierba que se seca, y vayamos a lo que realmente nos da vida, la palabra. En medio de una sociedad corrupta, Dios nos llama a permanecer santos, porque Dios es santo. Nuestro ejemplo, y porque a través de nuestra vida evidenciamos esa santidad. La santidad tiene un aspecto vertical y un aspecto horizontal. La santidad no es algo que se queda en lo intelectual y en la conversación, sino en reflejar el carácter de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz, y que el Espíritu nos motiva y nos enseña a vivirla. La santidad no es una justicia externa, aparente, sino una justicia interna. Esa justicia transformada por el Dios, esa justicia interna se evidencia en lo que practicamos. Que el Señor nos ayude realmente a responder en esa santidad al Señor, pero que lo hagamos de manera sincera, a través de cómo amamos a nuestros hermanos.
Dios es un Dios santo. Y Él quiere que tú y yo, en medio de nuestros sufrimientos, de nuestras dificultades, a pesar de lo que pueda decir el mundo, a pesar de que nos llamen arcaicos, no importa lo que te llamen, pero tu vida refleje el carácter santo de Dios, hacia Dios y hacia los hermanos. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú eres un Dios santo y nos invitas a vivir de manera santa. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste el ejemplo a través de la obra de Cristo y su muerte en la cruz. El ejemplo a vivir diferente, el ejemplo a ser diferente, el ejemplo a ser santos. Señor, ayúdanos que en cada decisión, cada aspecto de nuestra vida, reflejemos ese carácter. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.